Me da mucho gusto tener aquí en el estudio de Va en Serio al doctor Manuel Quijano, experto en cuestiones internacionales, en política pública, en mercadotecnia, pero además catedrático y muy distinguido y reconocido de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Manuel, bienvenido. Carlos, qué gusto, ¿cómo te ha ido? Pues buscándote, comprometiéndote para que nos ayudes a entender esto de la Cumbre de las Américas, la imposición del presidente de México, los honores que le rinda el presidente de Cuba en el día más importante cívico de nuestra nación, el Día de la Independencia, los discursos que ha hecho Juan Ramón de la Fuente en la ONU defendiendo a Cuba por el bloqueo, más no embargo, que está equivocado y el señor presidente, hacia la isla, la visita reciente que acaba de hacer para comprometerse de que si no va a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, no voy, dice el presidente, y mando a mi empleadito Marcelo Ebrard. Pero más aún, parece que Bolivia y Argentina le están haciendo eco, están soportando a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué es tan importante la Cumbre de las Américas y por qué es tan sonado el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, de entrada hay que recordar que el viernes 29 de abril, poco menos de un mes, tuvieron una conversación telefónica el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden. No conocemos toda la conversación, pero al lunes siguiente el canciller Ebrard se dirigió a Washington y ahí trabajaron una serie de asuntos tales como migración, seguridad, drogas, armas, de lo que se sabe. El caso es que ya sabían, y hasta donde queda claro, no se habló mucho de la Cumbre de las Américas porque Estados Unidos de siempre ha tenido muy clara su política respecto a Cuba, respecto a las dictaduras como la nicaragüense y respecto a la venezolana, que es una dictadura que ojalá ya se acabe pronto. ¿Y por qué el desafío entonces del presidente mexicano hacia nuestro socio comercial más importante? Más que un desafío, fue una postura que le conviene mucho porque en términos de política, porque el presidente ya está pensando en el 2024, él vio que en general tener una posición de independencia como lo que históricamente tenía México hasta antes de la administración Fox, a la gente le gusta. Pero no es lo mismo entender la Guerra Fría y cuando el presidente López Mateos dijo, sí, yo mantendré mis relaciones políticas con Cuba, pero ojo, en ese entonces era la Guerra Fría y la negociación fue, mira Cuba, tú a mí no me mandas guerrilla y mira Estados Unidos, yo negocio con Cuba y hacemos una triangulación. Entonces quiere decir que había una forma de negociar. Cuando el presidente López Obrador jugó sus cartas diciendo no voy, no esperaba un eco. Argentina parece que sí va a ir, pero que quiere que vayan. Entonces son Bolivia y Honduras y México los que no mandarían a su primer mandatario o jefe de gobierno, irían sus cancilleres. Eso significa que están negociándose México en corto otros temas tales como migración, seguir deteniendo a los centroamericanos y a la población centrocaribeña en la frontera sur y algún otro tipo de acuerdo, porque no olvidemos que Biden es el de los presidentes que más ha regresado de gente indocumentada. Junto con Obama. Cuando él era vicepresidente. Oye, pero esto va tiene más de fondo, Manolo. Sí. Porque si nos recordamos a los 60, si nos vamos a la década de los 60, cuando los misiles nucleares de la Unión Soviética, entonces Unión Soviética en Cuba, sí. Recordemos que ellos querían asfixiar al bloque norteamericano, Unión Soviética, Cuba, Nicaragua y China. Y nos aislaban a Canadá, a Estados Unidos y a México. Parece que hoy la pretensión es exactamente la misma. Rusia con Putin, que ya vimos el poder que quiere manejar a través de Ucrania. Rusia, viene Cuba, viene Nicaragua y otra vez China. Y Biden no está ajeno ni a esta posición geopolítica, ni a los ataques permanentes que ha recibido de Andrés Manuel López Obrador cuando éste decidió apoyar a Trump y negar la candidatura o no apoyar o no tomar en cuenta la candidatura de Biden. No, e inclusive hasta al último de los últimos mandar la felicitación. Es decir, por supuesto que el presidente López Obrador ha estado más proclive a la administración Trump
que a la administración. Y que podría Biden. regresar Trump, ¿eh? Y que podría regresar. Por lo tanto, en Estados Unidos lo que están felices porque las noticias de hoy son que Suecia y Finlandia entran a la OTAN. A la OTAN, sí. Y eso es lo que realmente le preocupa a Biden. Realmente estamos haciendo mucho escándalo porque no vaya el presidente López Obrador a Los Ángeles ahora en junio. Pero ¿qué pasa si no va? Nada. ¿Qué pasa si no va a Cuba, si no va a Venezuela, si no va a Nicaragua? O sea, no le quita el sueño a Biden. No le quita el sueño. Y tampoco que vaya el presidente López Obrador le quite el sueño. O sea, Biden le da igual tener una cumbre de las Américas con presidentes que una cumbre de las Américas con la mitad de presidentes y la mitad de empleados enviados. No, es que no va a haber la mitad. Van a ser México, Honduras y Bolivia. Muy probablemente a la hora... México, Honduras, Bolivia, Venezuela, Cuba. No, pero ellos no cuentan. O sea, los tres que están fuera desde el principio. A ver, Manuel, hay una serie de contradicciones en todo esto. Es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende el diálogo, la concertación, sí, la unidad, convenciendo al presidente Biden de ello. Y sin embargo está defendiendo por lo menos a 3 países donde no hay unidad, hay división, hay cancelación de derechos humanos, hay represión a la libre expresión, hay presos políticos, hay guerrilla. Entonces, a ver, no entiendo, ¿quiere diálogo con el señor Biden para dictadores que reprimen a su sociedad? Sí, porque sabe que no va a darse. O sea, Biden está pensando en las elecciones de noviembre del 22, Ajá, próximamente. Y sabe que de suyo ni Florida ni Texas son republicanos. Pero no va a ser tan tonto Biden de invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Por qué? Porque entonces Trump se subiría a eso. Entonces, está jugando el presidente López Obrador muy bien. Sabe perfectamente que no los van a invitar, sabe perfectamente que en términos discursivos vale decir no voy porque no están todos. Ajá. Y es que el punto está en la agenda. La agenda, al menos las agendas de las Américas, han girado en 7 puntos fundamentalmente. Justicia, Estado de Derecho y seguridad de las personas. Por eso no van a estar esos 3 países. 2, seguridad hemisférica. Bueno, si la seguridad hemisférica y la seguridad nacional y la seguridad continental son de Estados Unidos, precisamente lo acabas de decir en este juego de geopolítica, bueno, Estados Unidos no está dispuesto a tener a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua en un triángulo, cuando el tema a discutir va a ser seguridad continental y seguridad hemisférica. Pero cuando te hablo que el presidente está desafiante contra la administración de los Estados Unidos o en lo personal contra John Biden, no estoy pensando nada más en la cumbre de las Américas. Yo hacía antesala recordando la posición de México en la Organización de las Naciones Unidas, la posición de México rindiéndole honores al presidente de Cuba en nuestro suelo el día de la independencia, obligar a nuestro ejército, término muy empleado ahora, a doblarse ante los cubanos. Me parece que el juego que tú nos dices, bien intencionado del señor López Obrador, va más allá, ¿eh? Es que en efecto, especulativamente hablando, podemos perder mucho. Pero por eso empecé hablando de que seguramente no fue sorpresa para Estados Unidos decir que no iba cuando no los dijo. Seguramente fue parte de la conversación de aquel último viernes de abril y la conversación que tuvo el canciller Ebrard en Washington al siguiente lunes. Ahí se deben haber discutido esos temas y ahí seguramente la Cumbre de las Américas se vio que México no asistiría. Y a los norteamericanos eso no les preocupa porque tampoco el presidente López Obrador fue a la reunión del Grupo de los 20. Bueno, no iba a ninguna, ni a Davos. Ni a Davos, quedó muy mal en la CELAC porque se quiso presentarse como promotor del rompimiento y desaparición de la OEA. Entonces, con el G20 no ha quedado bien. No ha quedado bien. Le ha dicho a los ricos cómo manejar su dinero. Es decir, no entiendo la posición de México en ese sentido. Entonces, seguramente no la entendemos porque el presidente mexicano está dispuesto a seguir deteniendo a los centroamericanos en la frontera sur, está dispuesto a pedir que no nos pongan aranceles especiales y entonces es el doble discurso muy de la política mexicana de esta administración. No voy como una actitud de multilateralidad, de que todos tenemos que estar, pero a la vez es lo que le conviene pensando en el 24
al presidente López Obrador. Bueno, en conclusión, ¿ganamos o perdemos? Estoy hablando de México. México ni va a ganar ni va a perder, o sea. Sino todo lo contrario. No, porque simplemente va a estar muy bien representado con el canciller. Y lo importante de la cumbre es que Estados Unidos va a mandar un mensaje de seguridad continental y seguridad hemisférica que la va a entender China, la va a entender Rusia, y eso es lo que le interesa, que Estados Unidos va a volver a recuperar, aunque se le cuestione, entre comillas, su hegemonía norteamericana. No es cierto, como algunos colegas quieren hacer ver, que es el fin del imperialismo norteamericano en América Latina. De ninguna manera. Fíjate que no es por contradecir no tus argumentos, pero no, todavía me reservo lo que se espera en los próximos días, porque esto de darle la espalda al presidente Biden de manera tan frontal, esto de apoyar de manera tan abierta a dictadores, porque no solamente eso, mientras Estados Unidos cerró el espacio aéreo para los aviones rusos, México los mantuvo, y el comercio con Rusia. No hubo sanciones de México hacia Rusia, pero todavía más allá, México acaba de determinar que todos los equipos y todo lo que maneja la DEA en México se va del país. Entonces, yo no estoy tan seguro de que Biden esté así como que sí, no me importa si vienes o no. No le importa si viene o no, pero sí le importa a México, que es diferente. Pues como un tema de seguridad nacional. Como un tema y de seguridad hemisférica y de seguridad continental. Uh-huh. Y allí, ese tema, México se va a alinear porque en lo fundamental México no se va a equivocar. Muy bien. Yo espero que no se equivoque. Doctor Quijano, muchas gracias. Mi querido Carlos. Esto va a dar para más, tienes que regresar. El día que quieras. Duda, Esta cumbre va a ser a principios de junio y tendremos que estarle dando un seguimiento mensual porque si hay represión o hay medidas comerciales norteamericanas contra México, sí va a ser producto de tu hipótesis. Muy bien. Si no las hay, es producto de que ya estaban acordadas. Nos encontramos entonces. De acuerdo. Gracias, doctor Quijano. Carlos, qué gusto. Muchas gracias. Y vamos a hacer una pausa. Voy a viajar en estos momentos, por la magia de la tecnología, por supuesto, hacia Quintana Roo. Allá está Leslie Hendrix, que pretende la gubernatura, pero vamos a hablar de violencia en ese estado. Esto va en serio, volvemos. Estás viendo Va en Serio.